es la puerta de entrada. Él es el juez del reino. Él es quien gobernará todos los reinos de la tierra. Él es el primogénito que resucitó de entre los muertos con cuerpo glorificado. Él es quien tiene toda potestad en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Él es el mediador entre Dios y los hombres. Él es el intercesor de los hombres. Él es el abogado. Él es el rey. Muy buenos días para todos. Seguimos en este ciclo de reflexiones en este mes en el que conmemoramos la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y hemos venido hablando Jesucristo como Maestro, Jesucristo como Salvador. Y hoy de quién vamos a hablar no podía faltar Jesucristo como Rey. Él es la puerta de entrada. Hoy es el día para que el reino de Dios sea manifestado a su vida, sea revelado, sea anunciado, sea establecido en su vida. Así es de que bueno, comencemos. Jesús, el Rey, Él es la puerta de entrada. ¿Qué nos dice Juan 19? Yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo y entrará y saldrá y hallará pastos. Esto es lo que está necesitando la humanidad en estos momentos. Esto es lo que muchos estamos necesitando en estos momentos. Entrar por la puerta, que es Jesucristo, y hallar los pastos, los verdes pastos que Él nos ofrece, los pastizales del descanso, de la paz, de la provisión, de la tranquilidad. Él es el juez del reino, que nos dice Juan 5, versículos 22 y 23, porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo. Ojo con lo que está diciendo, ¿no? El Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. De cierto os digo que el que oye mi palabra y cree al que me envió tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. De cierto os digo, viene la hora y ahora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios y los que la oyeren vivirán, porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo, y también le dio autoridad de hacer juicio, por cuanto es el Hijo del Hombre. Jesús es el juez del reino. Jesús, quien gobernará todos los reinos de la tierra, que nos dice el Apocalipsis capítulo 11, versículo 15. El séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían, los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. ¿De quién estamos hablando en esta mañana? Del Rey, de Jesús. Él es el primogénito que resucitó entre los muertos con cuerpo glorificado. Apocalipsis 1:5 que nos dice, y de Jesucristo el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Tenemos que aprender a honrar al Rey. Tenemos que tener la revelación de Jesucristo como Rey. Tiene mi amado Jesús tantos perfiles que tenemos que estudiar y profundizar y ir más profundo en el estudio de quién es Jesucristo y quién es Jesucristo en nuestra vida, nuestro Rey. Es quien tiene toda potestad en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, que nos dice Filipenses 2:8, y hallándose en forma de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios lo exaltó hasta lo sumo y le confirió nombre, que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús toda rodilla se doble de los que están en el cielo, en la tierra, abajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para la gloria de Dios Padre. Pero también Jesús
el Rey, es el mediador entre Dios y los hombres. Miren lo que nos dice Primera de Timoteo 2:5. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo. Y este Rey amado y precioso es también el intercesor de los hombres, Romanos 8:34. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros, por usted y por mí. Ah, y esta es perfecta. Él es el abogado. Oh, qué precioso. Él es el abogado. Primera de Juan 2:1. Hijos míos, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y si hemos pecado, tenemos un abogado, a Jesucristo el justo. Mire, tenemos quien nos defienda, tenemos quien interceda, tenemos quien nos gobierna, tenemos un Señor, tenemos un Rey, lo tenemos a Él, que nos guía, que nos defiende, que nos cuida, que nos protege. Tenemos acá que a qué vino Jesús, a proclamar la llegada del reino de Dios a la tierra. Hoy estamos hablando de reino. Hoy estamos hablando de reino. Vino a abrir la puerta del reino. Vino a restaurar al hombre su identidad y propósito original como representante legal del reino. Y ya lo vamos a ver, que nosotros somos los representantes legales del reino aquí en la tierra, que nosotros somos sus embajadores aquí en la tierra, que vino a darnos el espíritu que nos conduce a toda verdad, que vino a establecer el reino a plenitud y hacerlo visible en la tierra. A eso vino Jesús, a proclamar la llegada del reino. Y tengo aquí que la palabra reino viene del hebreo malhut y del griego basileio, territorio de un reino, reinado, gobierno, estado de monarquía, cuya cabeza es un rey. El reino de Dios es una entidad jurídica con un gobierno universal que tiene soberanía sobre todo el universo existente. Es un estado soberano. Tiene plena autoridad. El reino es la dimensión a través del cual el gobierno celestial se manifiesta. Es muy importante aprender del reino en estos tiempos. Es muy importante que tengamos la revelación del reino para que el reino se manifieste. Por eso tenemos que ir más profundo en el estudio de el reino, donde manda ¿quién? El rey. ¿Quién es el rey? Jesús. El reino es un estado, un ambiente, una atmósfera, un sistema de gobierno. No como lo que vemos hoy en las naciones de la tierra. No. Aquí tenemos algunas verdades sobre el reino. El Señor creó el universo para hacer visible su reino invisible. Y allá tenemos que apuntar que el reino nos sea revelado, que el reino sea manifestado, que el reino sea establecido. Mire lo que nos dice Romanos 1:20. Porque las cosas invisibles de él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues desde la creación del mundo, todos han visto los cielos y la tierra. Por medio de todo lo que Dios hizo, ellos pueden ver a simple vista las cualidades invisibles de Dios. Su poder,
eterno y su naturaleza divina. Así que no tienen ninguna excusa para no conocer a Dios. Las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen visibles en esta tierra desde la creación del mundo. El reino es la dimensión sobrenatural a través del cual Jesús manifiesta su poder. En esa sobrenaturalidad es que usted y yo tenemos que vivir, porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. Primera de Corintios 4:20. El reino se establece en el interior del hombre y se establecerá visiblemente en toda la tierra. Claro, es aquí, en mi corazón, en mi interior, donde yo establezco, declaro, proclamo ese reino dentro de mí, para que se haga visible. El reino se establece en el interior del hombre y se establecerá visiblemente en toda la tierra, que nos dice Lucas 12:32. No temáis, manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. Primera de Corintios 15:25 dice, porque preciso es que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. ¿Qué nos está diciendo? No temamos, manada pequeña, porque a Él le ha placido entregarnos el reino. ¿A quiénes? A usted y a mí. Y dice que es preciso que Él reine hasta que haya puesto a sus enemigos debajo de sus pies. Mira todo este poder del reino y todo este poder del rey, a quien usted hoy y yo, a quien usted hoy y yo no, a quien ustedes y yo debemos conocer, aceptarlo en el corazón, servirle, seguirle, amarle, predicarle. El reino de Dios es opuesto y totalmente diferente a los imperios de los poderes terrenales que ejercen gobiernos de injusticia, tiranía y opresión. Miren lo importante de que tengamos la revelación del reino de los cielos. Porque cuando tenemos la revelación del reino de los cielos en nuestro corazón, entendemos que los poderes terrenales que se ejercen con injusticia y tiranía y opresión son totalmente diferentes al reino de Dios que debe morar en usted y en mí, a esa revelación que debemos de tener del reino. Cuando el Señor dice en Mateo 20:25, entonces Jesús llamándolos dijo, ¿sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas? No sabremos eso, ¿no? Y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad. Pero ¿qué nos está enseñando el Señor hoy? El reino de Él es totalmente diferente a lo que son las naciones y los imperios de la tierra. En el Salmo 9, versículos 7 y 8 dice, pero el Señor permanecerá para siempre. Ha dispuesto su trono para juicio. Él juzgará al mundo con justicia y a los pueblos con rectitud. ¿Y qué nos anunciaron a nosotros en el Antiguo Testamento, en el libro de Isaías, capítulo 9, versículos 6 y 7? Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado y el principado sobre su hombro y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Aleluya. Alabamos a Dios porque contamos con ese Dios fuerte, admirable, consejero, príncipe de paz, que nos anunciaron en el Antiguo Testamento y que vino a morir por sus pecados y por los míos, que vino a perdonarnos la transgresión, que vino a invitarnos a que le aceptemos, a que entendamos su reino,
a que tengamos discernimiento de lo que es el verdadero reino de Dios en esta tierra, pero que lo más importante, tengamos la revelación de ese reino en nuestro corazón, porque ese reino debe ser anunciado, debe ser manifestado y debe ser establecido. ¿Recuerdan lo que vimos, lo que vimos la semana pasada? ¿A qué vino Jesús a la tierra? A enseñar el reino. Así de sencillo. Y si vino a enseñar el reino, es su responsabilidad y la mía que profundicemos en el reino, que entendamos el reino de los cielos, que entendamos cómo funciona ese reino, al cual usted y yo pertenecemos. Y si usted que me está escuchando, cuando usted escuche esta reflexión, no ha aceptado a nuestro Rey, a nuestro Señor Jesucristo, como su Rey, como su gobernante, como su Señor, como su jefe, como el que lo gobierna, como el que lo dirige. Mire, yo le quiero contar en esta mañana qué pasa cuando recibimos a Jesús como ese Señor. Nacemos de nuevo, volvemos a la vida, nos reconectamos a la fuente de la vida, a la verdadera fuente de la vida. Nos reconciliamos con el Padre. Entramos al reino legalmente. Recobramos la ciudadanía y la legalidad para ser representantes del reino de Dios en la tierra. Volvemos a nuestra condición de hijos legales que tienen la tierra por herencia. Recibimos al Espíritu Santo para conocer la verdad del Padre y para poder representar al reino aquí en la tierra. ¿No le parece hermoso aceptar en esta temporada ese gobernante sobre su vida? No está cansado, no está cansada de luchar en sus propias fuerzas, de andar en sus propias luchas, en sus propios llantos, en sus propias iras, en sus propias dificultades. ¿Por qué no acepta un gobernante? ¿Por qué no acepta un rey? ¿Por qué no acepta un señor? ¿Por qué no acepta quien le gobierne su vida? ¿Por qué no acepta quien le reconcilie con el Padre? Para que usted recobre esa ciudadanía con la que fue diseñada o diseñado desde antes de la fundación del mundo, ciudadanía celestial. Ciudadanía celestial, la legalidad de ser representante del reino de Dios en la tierra. Ya lo vamos a ver. Recibe ese Espíritu Santo que le va a traer la verdad del reino, le va a traer la revelación del reino, para usted ser un representante del Padre aquí en la tierra. Miren la posición que nos da el ser nosotros gobernados por ese rey, por ese gobernante, por ese Señor. Nos dio una posición en el sistema de gobierno de Dios. Y en Efesios 2, versículos 6 al 10 dice, y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. ¿Dónde estamos sentados? Juntamente con Cristo en los lugares celestiales. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. ¿Recuerdan lo que vimos la semana pasada, no? Por gracia, por un regalo inmerecido de Dios es que somos salvos. Por fe, porque lo creemos y porque tenemos confianza en Él, no por obras. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Y este pedacito que le voy a leer, yo quisiera que usted se lo aprendiera, lo enmarcara dentro de su corazón, porque somos hechura suya. Estoy leyendo Efesios 2, versículo 10. Somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas.
somos creados en Cristo Jesús para buenas obras. Usted está diseñada, usted está diseñado para buenas obras, para todo lo puro, para todo lo bueno, para todo lo justo, para todo lo honesto, para todo lo que tiene nombre. Porque fue preparado de antemano para que usted y yo anduviésemos en buenas obras, en buenos caminos, haciendo lo recto y haciendo lo correcto. Nos hemos desviado. ¿Qué aprendimos hoy? Que Él es el abogado. Que si hemos pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo. ¿Qué más aparte de sentarnos con Él en lugares celestiales? Habernos hecho para buenas obras. Que Dios determinó de antemano para que anduviésemos en ellas. ¿Qué más? Nos dio identidad de hijos y de herederos. Somos hijos. No somos cualquiera, somos hijos de Dios. Somos herederos. Mire lo que nos dice Juan, capítulo 1, versículo 2. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Ay, es que mi mamá no me quiso, mi papá me abandonó, es que me dejaron abandonado, es que a mí nadie me quiere. Es que a los que le recibieron y a los que creen en su nombre les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Estamos con un propósito en esta tierra, un propósito grande, sublime, eterno, poderoso. Pertenecemos al reino de Dios. Así es de que ya es el tiempo que nos vayamos deslastrando, es que no me quisieron cuando chiquito, es que nací feo. No, usted es un hijo de Dios. Usted no está aquí por voluntad de varón, sino de Dios. Dice Juan capítulo 1, versículo 2. Mire lo que nos dice Romanos 8, versículos 14 al 17. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Ya vimos que cuando aceptamos a Jesucristo como nuestro gobernante, Rey, Señor, guiador, viene el Espíritu de Dios sobre nosotros y Él nos lleva a toda verdad. Dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud. Usted ya no es esclavo, usted es libre. Y si al momento que está escuchando esta reflexión no ha aceptado a Jesús, es tiempo de que lo acepte. Es tiempo de que usted rompa toda cadena de esclavitud, de yugo de coyunda. Es tiempo de que usted le diga, Señor, yo quiero ser un hijo tuyo, yo me arrepiento de todos los pecados, yo te invito a que tú seas mi gobernante, mi rey, y a que yo reciba todos esos beneficios como hijo de Dios aquí en la tierra. No habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en el temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba, Padre. El espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Así es de que cuando yo acepto a ese gobernante y a ese rey sobre mi vida, juntamente estoy sentado con él en los lugares celestiales para hacer buenas obras. Ya no soy esclavo, ahora soy libre. Ahora le puedo decir, Abba Padre, porque ahora soy su hija. Y si soy su hija, soy heredera de Dios y coheredera con Cristo. Entonces, tenemos que hacernos conscientes de la posición que tenemos dentro del sistema de gobierno de Jesús. Tenemos que ser conscientes que administramos las riquezas del reino. Ay, Dios mío, oro al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo que esta revelación venga a su vida. Que el Señor a través de Jesucristo nos hizo partícipes, ministros de su sistema de gobierno. Que el Señor como creador de todas las cosas es el soberano en el universo, que Él es mi Padre, que Él no es lejano, que Él me hizo cercana a través de Jesucristo. Así es de que somos
sus representantes legales, visibles aquí en la tierra. Lo dice la palabra, 2 Corintios 5:20. ¿Qué dice? Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, o rogamos en nombre de Cristo reconciliados con Dios. Qué poderosa palabra. Así que somos embajadores. ¿Y quién es un embajador? Diplomático del más alto nivel, que es el representante oficial de un estado ante otro. Otra vez. Y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así es de que somos embajadores en el nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Mire qué poderoso. ¿Y quién es un embajador? Vuelvo y leo la definición. Diplomático del más alto nivel, que es el representante oficial de un estado ante otro. Y la reflexión y la pregunta en esta mañana. ¿Se siente usted como un embajador, una embajadora del reino de los cielos? Como un representante de Dios aquí en la tierra, como un representante oficial de ese reino de Dios aquí en la tierra, para que en el nombre de Cristo y por medio de nosotros, digamos, reconciliados con Dios. Si usted y yo no tenemos la revelación del reino de Dios y de quién es Jesús como rey y de cuál es mi posición de hija o de hijo, de heredero, de el lugar en el que estoy sentada juntamente con Cristo en los lugares celestiales para buenas obras, hechas de antemano y preparadas de antemano para mí. No quisiera decirlo, pero vivimos de las boronas. Vivimos de las boronas, de rasguñe y rasguñe y rasguñe las bendiciones. A ver si logro conseguir alguito de mis bendiciones, de la vida en victoria, de poner al servicio de Dios mis dones, mis talentos, mis cualidades, mis virtudes. Es que es una palabra grande, de honor. Es una posición de honor el que nos nombre embajadores. Y no lo digo yo, lo dice 2 Corintios 5:20. Leámoslo y pidamos la revelación del reino. ¿Quién soy yo en el reino? Ay, la pobrecita, que rasguño, necesito ahí una monedita, una boronita, un pedacito. Somos los representantes legales de Dios aquí en la tierra. ¿Qué va a hacer usted con ese cargo tan alto? ¿Cómo le va a responder a usted a Dios con esa posición tan elevada que le dio? Que el Señor nos dé la revelación. Que cuando lo aceptamos como cuando aceptamos a Jesús como nuestro Señor y como nuestro Señor y Salvador, y empezamos a caminar con Él, entramos en posición de honor, en posición de legalidad. Tengo que tener presente dónde quedo posicionada, dónde queda posicionada. Tengo que tener presente que entonces entro con posición, con identidad, con autoridad, con herencia. ¿Cuál es tu identidad en Cristo Jesús? Y tengo que entender que ya estoy dotada con los recursos, con dones, con autoridad. Y que lo que yo diga se tiene que ejecutar. Recuerdan lo que nos dice la palabra, que en mi boca está el poder de la vida y de la muerte. Así es de lo que yo hablo,
son edictos reales, son decretos reales. Pero si no tengo la revelación del reino, pero si no tengo la revelación del gobierno, termino negociando con las tinieblas, recibiendo boronas y recibiendo sobras. Y ese no es el reino. Y si así lo está entendiendo, tiene que ir más profundito a la palabra, estudiar el reino y concentrarse. Yo creo que todos los seguidores de Cristo tenemos que concentrarnos en lo que Cristo vino a hacer a la tierra, que fue a predicar el reino y a ponernos en posición de reino, no en posición de mendigos, no en posición de limosneros, no en posición de conformarnos con sobras, con boronas. No, no lo dice así la palabra. Dice que somos embajadores del reino para rogar de parte de Dios. Reconcíliese con Dios. Y esto es lo que hacemos a través de estas reflexiones. Usted que me escucha allá del otro lado, reconcíliese con Dios. No más tinieblas. No, Dios lo hizo a usted, la hizo a usted como una buena persona para ponerlo y ponerla en posición de honor, de altura del gobierno. Evalúe si está en el basurero y sálgase de allá. Porque usted tiene posición de hijo, posición de embajador, posición de representante legal. Salga ya de la vieja manera de vivir. Ese no es su sitio. Rogamos en el nombre de Dios, reconcíliese con Dios. Vuelva a la posición original por la cual Dios lo diseñó, la diseñó. Es urgente. Hay urgencia del Espíritu. Hay urgencia en estos tiempos de que usted ya se suelte de la esclavitud, de las ataduras del orgullo, de la vanagloria, de las apariencias de esta tierra y de este mundo, y entre al reino de nuestro amado Padre, y entre a ser gobernado por nuestro Rey, nuestro Señor Jesucristo. En Romanos 8:28, voy cerrando ya, Romanos 8:28 al 30, que tiene como título más que vencedores. Usted es más que vencedora. Usted es más que vencedor. Ya, deslástrese de esa derrota, de ese victimismo, de ese pobrecito. Deje ya la apariencia y reconcíliese con el Señor, que solamente tiene que confesarlo con su boca y disponer su corazón a estudiar las Escrituras y a entender cuál es su verdadera posición. Y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos, y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. ¿Queremos más? Dios mío, y a los que predestinó, a estos también llamó. A los que llamó justificó, y a los que justificó también glorificó. Y sigue diciendo, ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Si Él está con usted y conmigo, ¿quién contra nosotros? Si tiene toda potestad, arriba en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, ¿quién contra nosotros? A ese Jesús es al que tenemos que seguir. El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió,
más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos va a venir a condenar? Si tenemos un Cristo, no acepte la condenación, que lo están condenando todo el tiempo y lo están haciendo declarar culpable y todos los días más culpable y más culpable. ¿Quién nos va a condenar si estamos con Cristo Jesús? Mira lo que sigue diciendo. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia? ¿O persecución? ¿O hambre? ¿O desnudez? ¿O peligro? ¿O espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Anímese, vencedor. Usted tiene una marca. ¿Sabe qué dice? Vencedor. ¿Sabe qué dice? Vencedora. Eso es lo que dice. No dice las etiquetas que le ha puesto el mundo. No dice las etiquetas que le han puesto sus enemigos o aún en la misma casa, en la misma familia. No dice eso. Etiquetas negativas, pesimistas, solo defectos. No. A mí me dice, antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Y por medio de Jesucristo que me amó y dio su vida por mí, soy más que vencedora. Esa debe ser su etiqueta. Usted más que vencedora, usted más que vencedor. Pero miren lo que sigue diciendo. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Aleluya. Reciba esta palabra en este día. Ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. No importa su circunstancia, no importa lo que esté pasando, o sus defectos, o lo que esté viviendo. Ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni los chismes, ni la calumnia, ni la maligna espada, ni los venenos, ni las brujerías, ni las hechicerías, nada lo podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Nada nos puede separar de ese amor. Reciba ese amor de Dios en este día. Reconcíliese con Dios. Bueno, y si usted es un seguidor de Cristo, evalúe. ¿Cómo está viendo a su rey? ¿Cómo está viendo a su Cristo? ¿Cómo se está sintiendo? ¿Está sentado, está sentada en los lugares celestiales juntamente con Cristo? ¿O está aceptando cuanta basura le botan? Y ora cada 8 días diciendo, ay Señor, ayúdame a estas personas que hablan mal de mí. Apropiese de la palabra. Estaba leyendo Romanos 8, versículos 28 en adelante. Más que vencedores es su título. Apropiese de la palabra. Usted es más que vencedor. Usted es más que vencedora. Bueno, y yo aquí me quedaría porque me emociona muchísimo saber que tengo una posición de reino, saber dónde estoy sentada, saber quién es mi gobernante, saber para dónde voy, independientemente de muerte, vida, principados, potestades, nada me podrá separar del amor de Dios. Y a usted nada lo podrá separar del amor de Dios. Recibe el abrazo de Dios, reciba el perdón de Dios. Siéntese con Él juntamente en los lugares celestiales. Siga por el camino, por la verdad y por la vida, que es Jesucristo el Señor. Salga del lugar donde está. Es urgente. Hay urgencia del Espíritu que se traslade a los lugares celestiales, a reinar, a gobernar con Cristo Jesús. Es urgente que lo haga para que cuando quieran venir los malos tiempos, nada le haga daño,
ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades. Nada lo aparte del amor de Dios, que es en Cristo Jesús. Les habló Miriam Aurora Benavides desde la bella Colombia, de mi tierra hermosa, de ríos, de mares, de arroyos, de piedras preciosas. Un abrazo para todos y tengan un feliz resto de día, resto de semana y resto de mes, que sea el tiempo del cambio y el tiempo en el que usted decide ser más que vencedor, más que vencedora. Un abrazo para todos.